Bienvenidos a otra edición de Dossier Venezuela. Y hoy tenemos un invitado muy especial que tiene una relación con Colombia muy importante. Él es Zair Munday. Él fue lo que hoy sería el vicefiscal en la Fiscalía de Venezuela. Año 2016-2017, cuando se creó esa conflictividad con el gobierno de Maduro. Le tocó salir de allá en el 2017, lo declararon traidor a la patria, lo acusaron ese estado criminal le generó ese proceso y se lo generó fundamentalmente porque en sus investigaciones dijo, mire, quien mató a los estudiantes en las protestas fue el aparato de seguridad del Estado de Venezuela. Eso era inaceptable para un gobierno criminal y por eso está hoy aquí, en Colombia. Pero él tiene un tema muy importante, es que está defendiendo colombianos, inclusive desde acá, que están presos allá en Venezuela. Han muerto algunos. Todos son presos políticos que no tienen causa alguna para estar bajo encierro. Vamos a hablar de esos casos, más de 100 personas allá. El gobierno colombiano ha hecho poco, hablaremos de eso también. Pero bueno, Zair, ¿cuáles han sido los ataques de la dictadura a los colombianos? ¿Qué es lo que ha hecho Maduro para perseguir a los colombianos allá en Venezuela? Bueno, gracias por la invitación. Yo inicialmente creería que es un ataque sistemático y generalizado, es decir, no son situaciones puntuales. Yo creo que cada vez que Maduro tiene una situación de conflictividad interna en Venezuela, apela al enemigo externo. Y esa apelación, lo más fácil ha sido culpar a ciudadanos colombianos, muchos de ellos con años en el país, que han hecho vida, familia, que ya se han hecho incluso hasta venezolanos, culparlos de ser paramilitares, de desestabilización y de una serie de situaciones sin sentido y sin prueba alguna. Y por eso los han encarcelado de manera sistemática desde el 2015, sin que yo creo que se haya puesto realmente el foco en esta situación, que es muy importante porque constituye, desde mi entender, un crimen de lesa humanidad, porque se trata de una comunidad perfectamente identificable que es perseguida por su nacionalidad. ¿Cuántos? Haciendo los cálculos porque Venezuela no muestra todos los casos, los únicos que muestra son los gringos porque los está canjeando por Alex Saab, los está canjeando por los narcosobrinos, porque los utiliza como mecanismo de presión, pero los cálculos que tú tienes de colombianos presos en Venezuela injustamente secuestrados, digámoslo así, porque eso es lo que hace el régimen dictatorial, ¿cuántos son? Yo creo que pasarían de 100. Pero más allá de los que actualmente están secuestrados, fíjate que esto es una arremetida que viene desde hace mucho tiempo. Fíjense que el 1 de septiembre del 2016, el mismo Maduro dice que ha detenido a 96 paramilitares. Nosotros hicimos una investigación en ese momento. Esos paramilitares eran albañiles, pequeños comerciantes, boneros, personas que tenían hasta empresas en Venezuela y eran colombianas, solo por el hecho de ser colombianos. Esas personas permanecieron detenidas, 56 de ellos pasaron casi 2 años detenidos sin causa penal alguna, es decir, no fueron conducidos ante ninguna autoridad, detenidos arbitrariamente. Yo hablé en esa oportunidad con el ministro Reverol y le exigí que fueran liberados, además porque tenían un habeas corpus. Un juez ordenó su liberación y dijo, esos son presos de Maduro, no puedo hacer nada, me dijo en privado, y no puedo intervenir en eso. Él públicamente los estigmatizó y dijo que eran unos paramilitares que estaban planificando su muerte. Y luego de 2 años, en virtud de que no tenían prueba alguna, le ordenó al fiscal Tarek William Saab, que es un elemento de la dictadura, un lacayo, ponerlos a la orden de un tribunal y atribuirles terrorismo. Le atribuyeron terrorismo y a los pocos días los soltaron y los expulsaron del país. Es decir, durante 2 años estas personas estuvieron detenidas, uno de ellos murió de tuberculosis en situación de detención y luego expulsados del país y no presentaron ni una prueba. Esto es muy similar a lo que ocurrió con las deportaciones forzadas. Para allá iba porque lo siguiente es eso. Viene un proceso de deportación donde marcaron las casas en la frontera, una cosa que no se veía sino con los nazis y los judíos. Absolutamente. Pasó aquí al otro lado de la frontera en Venezuela. ¿Cómo fue ese procedimiento? ¿Cuánta gente tuvo que salir? Que esa historia que aquí olvidamos desafortunadamente y pensamos que, ay, el gran amigo Maduro, pues expulsó tantos colombianos casi que marcándolos. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, eso fue en el contexto de una OLP, que es un operativo de liberación del pueblo. ¿Qué es eso? Fueron unos operativos multiagenciales donde él reunía las fuerzas del Estado e iba contra un supuesto enemigo interno.
y ese supuesto enemigo interno siempre eran opositores, y en este caso escogieron colombianos. Fueron contra las viviendas de los colombianos que vivían en el estado Táchira, en un sector fronterizo, marcaron las viviendas, detuvieron a 1.950 personas entre el 15 de octubre, a partir del 15 de octubre, y 22.000... ¿De qué año, perdón? Del 2015. Una preguntita, ¿y Juan Manuel Santos, el entonces presidente, hizo algo? No, para nada. No se hizo nada en ese Sigamos. momento. Y un total de 22.342 fueron obligados a abandonar sus casas. Las Naciones Unidas reportó en ese momento que las viviendas fueron marcadas, demolidas, las personas no pudieron sacar la mayoría de sus enseres, les fueron destruidos sus enseres, los niños perdieron el año escolar, muchos fueron objeto de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además, fueron estigmatizados públicamente de que este grupo humano, que algunos tenían 40 años, se determinó en la investigación, yo soy apoderado de parte de ellos ante la Corte Penal Internacional, tenían 40 años viviendo en Venezuela, algunos tenían hijos venezolanos y además algunos tenían la condición de refugiados. Estas personas le fueron demolidas sus viviendas, que fueron marcadas con una D que decía demoler, le pasaron un tractor por encima y obligados a cruzar el río hacia Colombia. Esto fue uno de los actos más criminales que ejecutó Maduro y lo hizo en un contexto previo a elecciones para decir, estoy haciendo operativos de seguridad y el enemigo es precisamente este grupo de colombianos que crean desórdenes y tal. Maduro utiliza el anticolombia, una característica anticolombiana para cuando tiene cualquier problema, ¿no? Permanentemente. Fíjense que es un xenófobo. Es un xenófobo. Y en el proceso de la OLP, en estos procesos de OLP, siempre fueron previos a un periodo electoral. Entonces él ofrecía seguridad porque se daba cuenta de que era una de las primeras requerimientos de la población. Y entonces había que responsabilizar a alguien. ¿A quién? Bueno, los colombianos son los que están viniendo, son paramilitares, son enviados de gobierno, y jamás ha presentado una prueba de esto. La mayoría de las personas eran trabajadoras, personas de bien, no tenían registros policiales ni antecedentes penales y fueron obligadas a dejar sus viviendas y sus enseres sin nada. Se vinieron a Colombia. Y todos esos que apresaron, esos de 2 años, se convierten en presos políticos porque no tienen razón, causa de ninguna naturaleza. ¿Cómo es ese manejo del preso político en Venezuela? ¿Cómo funciona eso? Bueno, es muy duro para los abogados tratar de restablecer los derechos. ¿Por qué? Porque fíjense que en este caso es tan grave que la fiscalía, cuando yo estaba en la fiscalía, le pedimos la libertad. Tenía un habeas corpus a su favor dictado por un tribunal y Maduro ordenó que no se ejecutara la decisión. De modo que no hay autoridad que valga. No hay Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho. Solamente la autoridad de Maduro que dijo, son paramilitares, manténganlos detenidos. Pero jamás se presentó ni una sola prueba. De hecho, había pruebas en contrario. Muchos de ellos tenían empresas registradas, pequeños comercios, etc. Eran personas trabajadoras. No tenían registros policiales. Y tenían años viviendo en Venezuela. De modo que apeló a eso para distraer a la población y que la gente creyera que realmente hay un enemigo interno que no existe. Entonces esa tesis es muy grave. Y bueno, tenemos un caso muy grave, que creo que usted ha hablado de él, el caso de Jonathan Palacio. Sí. Eso es reconocido por la Organización de Estados Americanos como preso político. Precisamente vamos a eso porque los presos políticos tienen, digamos, unos son los opositores y otros es el enemigo que se inventa. El enemigo. Generalmente cuando se inventa enemigos son colombianos y los opositores. Pero hay un lugar en común que son las casas de tortura, sí, donde utilizan para amedrentar, para torturar, para acabar con la persona. Sí. ¿Cómo funcionan esas casas de tortura? Y ahora vamos a los presos colombianos ya directamente, pero ¿cómo funcionan esas casas de tortura? Bueno, fíjense, hay una investigación muy interesante que hizo la Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas, también reposa en la Corte Penal Internacional, pude participar en esa investigación, donde el DIGESIN empezó a tomar viviendas de personas a quienes fueron incautadas por alguna razón, algunas muy arbitrariamente, sobre todo en el este de Caracas, se han determinado 13 viviendas hasta ahora en Caracas, donde son centros de detención clandestinos. ¿Para qué? Para evitar las investigaciones, que una persona cuando ingresa a un centro de detención ordinario, por lo menos hay un registro, hay una cámara que ve. Ahí ya no, en esas casas ya no hay nada, la persona queda a su suerte, esencialmente es lo que ocurre. ¿Qué se ha determinado? Que fueron casas que fueron acondicionadas para la tortura. En Venezuela se tortura de manera sistemática, no son casos aislados. De hecho, se pudo determinar en parte de la democracia perfecta de la que habla Petro o el vocero de Maduro allá, el señor Benedetti, eso no es cierto. No existe. En Venezuela se tortura de manera sistemática tanto que la Corte Penal, uno de los casos, el caso más importante que tiene es de tortura, la sistematización de la tortura. De hecho, es muy importante decir
que se enseña a funcionarios a torturar. ¿Ok? Y ha habido, y esto parte de la investigación lo dice, participación cubana enseñando a cómo torturar. Muchas de estas personas que hoy están exiliados, han sido presos políticos, han narrado cómo estuvieron en estas viviendas, en las cuales se sabe la dirección, las cuales están perfectamente acondicionadas incluso para que el sonido no salga. Y que las personas cuando están allí gritando no se escucha nada y pueden estar aislados durante muchísimo tiempo. De hecho, el capitán Acosta Arévalo fue llevado a una de estas viviendas y todos sabemos que luego fue trasladado a un tribunal en muy malas condiciones, que murió prácticamente en el tribunal. De eso Naciones Unidas hizo un informe que se llama Morir frente a un juez, que recomiendo leerlo, búsquenlo, Morir frente a un juez. Una persona que es llevada moribunda frente a un juez y que ninguna autoridad haga nada. Eso es otro de los casos que se encuentran en la corte. Este testimonio para todos los que creen que Maduro y que hay buenas relaciones y que esto cambió, esto es lo que pasa en Venezuela y sigue pasando hoy. No ha cambiado absolutamente nada. Ha empeorado. Por el contrario, ha empeorado. Las circunstancias han empeorado porque el gobierno de alguna manera se siente que ha ido en un proceso de normalización política y eso le ha dado más fuerza para seguir persiguiendo. Para aumentar la represión. Los espacios democráticos se siguen reduciendo a diario. Y quien diga algo como esto en Venezuela, si es una emisora, bueno, una emisora recién me invitó a hablar de trata. Un día pusieron el programa el jueves, el viernes la allanaron y cerraron la emisora en Sucre, porque dije que la Guardia Nacional estaba vinculada con casos de trata. Por cierto, la Guardia Nacional es la principal señalada de los casos de deportaciones forzadas, los 22.342. Cuando fueron entrevistadas las víctimas decían que la Guardia Nacional los estigmatizaban como colombianos, como paramilitares, como delincuentes, y fueron quienes tumbaron las casas. Como los nazis, como los nazis. Un mea culpa. ¿Qué ha hecho Colombia frente a eso? ¿Qué hizo Juan Manuel Santos? ¿Qué hizo el presidente Duque en esos 6 años? ¿Se hizo algo para defender a los colombianos allá? Ha sido muy complejo, sobre todo en el caso del presidente Duque, que además tuvo una política, yo diría, de vanguardia en materia de derechos humanos por una cosa. No cooperó judicialmente con Venezuela en la persecución, otorgó refugio a los verdaderos perseguidos políticos, no extraditó venezolanos pedidos por la dictadura. No, Manuel Santos sí lo hizo. No lo extraditó, de modo que él comprendió que había una situación en la cual colocar en manos de la dictadura a cualquier persona, sea colombiano o venezolano, era esencialmente condenarlo a la desaparición, la tortura y incluso la muerte. Entonces eso lo tenía muy claro el presidente Duque, hay que aplaudirlo. Pero también esa situación crea unas desventajas, que muchos colombianos que están detenidos del otro lado no tenían asistencia, no tenían porque el régimen no lo permitía. Claro. De hecho, el régimen fue quien expulsó a los diplomáticos colombianos desde allá, les dio 24 horas cuando los declaró persona no grata. De modo que eso generó de alguna manera cierta indefensión a los colombianos detenidos porque no había quien velara por su derecho. En estos 8 meses de nuestro vocero Benedetti, ¿ha hecho algo por los detenidos venezolanos? ¿Ha pasado algo? No, la información que manejo de manera directa de quienes manejan estos casos es que no han tenido asistencia consular y que esencialmente se mantienen en un limbo jurídico porque no hay quien vea por sus derechos, salvo los abogados que los están defendiendo estoicamente, tratando de aguantar todas las arremetidas, porque realmente usted presenta argumentos, usted presenta pruebas y no hay forma de que no pasa absolutamente nada. Hablemos de casos, hablemos de Jonathan Palacios, un hombre que protegía animales, que tenía un centro donde recogía animales, lleva varios años preso. 2 años. 2 años preso por incitar al odio, por haber subido una foto de Tarek con un mono. Sí. ¿Cómo es esa historia de ese colombiano? Esto parece absolutamente insólito, parece realismo mágico, pero es real lo que está ocurriendo. El hecho es que el 14 de enero de 2021, unos vehículos, unas tractomulas, sacaron de la vía a un vehículo donde viajaban parte de la fundación que él fundó allá en Venezuela, que se llama Funda Bolívar. Es una fundación animalista, la más grande que había en el estado Táchira, y que recogía perros de la calle y animales abandonados y los cuidaba. Él empezó a denunciar que estas gandolas estaba prohibido que fueran en dirección a Colombia de noche y que probablemente tenían vínculos con el tráfico de combustibles o tráfico de drogas, alguna cosa de eso. Para callarlo, bueno, en esos días además, para agravar su situación, había publicado una foto del fiscal Tarek William Saab con un mono amarrado, un mono amarrado en una situación de sometimiento. De ahí se agarraron y lo citaron ante el CICPC y que a declarar por el accidente. ¿Qué es el CI?
CPC. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, lo que sería equivalente aquí a la Policía Judicial. Y al llegar supuestamente a declarar por el accidente, le dijeron que estaba incitando al odio por esa foto. Y lo metieron en un calabozo. Eso, desde esa fecha, desde el 16 de febrero del 2021, se mantiene detenido. Fue sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Lo incomunicaron, allanaron la fundación, destruyeron todo, le quitaron todos los bienes y hasta ahora no hay forma de que hayan podido hacerse algo por él. Se mantiene detenido. Además, es tan grave este caso porque el fiscal general es la víctima del caso. Claro. Entonces, Tarek es el fiscal y dice, yo soy víctima, y utiliza el aparato para... todo el aparato judicial contra una persona, ¿qué posibilidades de defensa tiene? Contra un animalista. Oigan esta historia. Muchos de ustedes van a ver esto y ven un animal y lo protegen. Esto es lo que pasa a un animalista en Venezuela. O sea, allá no hay respeto de nada. ¿Y él cómo está? Bueno, está en unas condiciones muy malas porque además ahora le atribuyeron un nuevo delito donde le dicen que ha introducido un teléfono dentro de un centro de detención. Como saben que el otro caso no tiene ningún fundamento, le atribuyen un nuevo delito para tratar de agravar y seguir alargando la situación de detención. Todas las personas que le ayudaban a la fundación han tenido que huir, los han extorsionado para que declaren algo contra él o inventen algo. Se mantiene en una situación de absoluta indefensión y cuando va a los tribunales, jueces y fiscales le han dicho, sabemos que no has cometido delitos, sabemos que eres inocente, pero no podemos hacer nada porque son órdenes de Tarek William Saab que mantenerte detenido acá. Su vida está corriendo peligro en este momento por esta situación. Pues, presidente Petro, señor canciller, Jonathan Palacios, responsabilidad de ustedes, como los otros 100 colombianos que están hoy detenidos, que son presos políticos, que no tienen cargos, hagan algo. Es hora de hacer algo. Varios casos que tú manejas frente a la Corte Penal, esta deportación y estos 59 supuestos paramilitares, hoy son 2 de los casos que están en la Corte Penal. ¿Cómo son esos casos, además, de colombianos? ¿En qué va eso? Cuéntanos cómo se armó ese proceso. Bueno, ha sido un proceso muy duro porque el régimen está participando y está tratando de torpedearlo, es decir, que el proceso no avance. Pero afortunadamente, el 1 de noviembre del año pasado, el fiscal ante la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidió una autorización ante la Sala de Cuestiones Preliminares, que es como un tribunal intermedio, y le dijo, no, yo quiero que me autoricen a darle continuidad a la investigación por una razón clara. En Venezuela no se ha investigado la cadena de mando, permanecen impunes todos los casos de crímenes de lesa humanidad y no hay justicia genuina, ni independiente, ni transparente, no es auditable nada de lo que pasa allí. Sí, porque el tribunal es subsiguiente, o sea, lo primero es que funcione la justicia, si no funciona la justicia, ahí se abre el espacio para la Corte Penal. Exactamente, principio de complementariedad se llama eso. Si no funciona lo interno, debo ir a lo externo. Él ya estudió el principio de complementariedad y le está diciendo que no hay. Lo que todos sabemos, no hay Estado de Derecho en Venezuela. No existe. Y entonces la Corte, fíjense que interesante, Venezuela presentó una moción para que las víctimas no fueran escuchadas de manera directa, sino fueran a través de la oficina de víctimas y que ellos presentaran un resumen. Y la Sala de Cuestiones Preliminares abrió un link para que todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad del régimen de Maduro presentaran sus observaciones de manera ¿Eso había pasado antes? Solo en el caso de Afganistán había pasado de manera previa. Y les digo, participen de manera directa y díganos si hay justicia en Venezuela. Hasta ahora se han recibido un informe que presentó la sala de Cuestiones Preliminares. Más de 431 personas han llenado la planilla y han dicho no hay justicia, no se ha investigado, permanecen impunes todos los crímenes que están ocurriendo en Venezuela. Se tiene hasta el 7 de marzo. Quienes sean víctimas y le estén viendo, métanse en el caso Venezuela 1 de la Corte Penal Internacional y pueden participar y llenar su ficha de manera directa y decir por qué debe la Corte investigar a Nicolás Maduro por estos crímenes. ¿Cómo se meten? Ahí es una página www. Y busquen donde dice investigaciones. Donde dice investigaciones van a conseguir Venezuela. Donde entra Venezuela van a conseguir opinión de víctima. Y está en español, incluso es muy fácil. Y ahí hay un correo donde pueden enviarlo. Son 14 preguntas. La más importante es la número 12, donde le pregunta, ¿usted apoya que la Corte investigue al régimen venezolano? Usted debe colocar, por supuesto que sí, porque no hay justicia en Venezuela, y lo envía vía correo. Y son estos 2 casos, ¿no? Específicamente los 59 supuestos paramilitares
y los más de 22.000 deportados que tuvieron que salir cuando les marcaron la casa y se las destruyeron. Sí, estos casos de colombianos están en la Corte Penal Sí. Internacional. De venezolanos hay cualquier Sí, cantidad. hay otro número. Hay asesinatos, son los crímenes de lesa humanidad que están siendo investigados, son el de asesinato, el de tortura, que está muy bien documentado, está el desaparición forzada, y hay uno muy grave que está pasando, que sigue pasando, que es el de agresión sexual a personas detenidas. Muchas de las personas detenidas han sido víctimas de agresiones sexuales, mujeres y hombres, de manera indistinta en los centros clandestinos de tortura que tienen la DIGESIM bajo su control. Y déjame terminar con una pregunta muy complicada. Voy a hacer dos preguntas finales, pero primero esta y después un tema personal. El gobierno colombiano tomó la decisión de cooperar con el supuesto Estado legítimo venezolano, cooperación judicial. Yo no entiendo cómo un Estado de derecho como el colombiano coopera con una narcocracia, donde no existe el Estado de Derecho. ¿Por qué acepta el gobierno colombiano esa cooperación? Bueno, yo entiendo la complejidad que significa para un gobierno que restablece relaciones, tratar de responder los pedimentos, pero yo sí creo que el presidente debe encontrarse en una encrucijada muy compleja, porque es que hemos escuchado del gobierno siempre el tema de respeto a los derechos humanos como una bandera, Sí. Y entonces toparse con un Estado genocida como el de Venezuela, y que además te haga peticiones de cooperación judicial que tienen muchas que ver con persecución, tienen que verlo muy bien, porque no se trata en muchos casos de delincuencia común, se trata de persecución contra personas que ellos tildan de peligrosos, lo dijo el informe de la misión de determinación. ¿A ti te da miedo que utilicen esa cooperación judicial para pedirte? Claro, ya lo hicieron en 2018 y efectivamente el gobierno respondió que no. Cero. Dijo, no podemos responder porque esto es una persecución por razones políticas. Sí. ¿Qué han hecho luego? Tratan de colocarle a personas con estatus de perseguido un delito común. Entonces le dicen que la persona está involucrada en un homicidio o que está involucrada en un tema de lavado, en cualquier otra cosa, para tratar de que pase. Y entonces eso es muy peligroso. Y entonces las autoridades colombianas tienen que estar muy pendientes porque cooperar con un régimen que utiliza el aparataje de justicia para la persecución del crimen, no del crimen, sino de los enemigos políticos, es muy peligroso. Mensaje clarísimo para el ministro de Justicia y para el canciller. Ojo que esa cooperación tiene una razón de ser y es empezar a tratar de perseguir a los refugiados y a los asilados que están en Colombia. Y una última pregunta. Tú te viniste en el 2017. ¿Qué fue dejar todo? ¿Cómo ha sido todo ese proceso de dejar toda una vida en Venezuela y venir a Colombia y que te hemos recibido, pero tiene que doler en el alma? Absolutamente. Yo creo que es una pena. Es como si te estuvieras condenado a una pena por no poder regresar a tu país y tratar de contribuir a la reconstrucción, porque unas personas se han empeñado en perseguirte como lo han hecho con tantos. Es perder una vida, es perder relaciones, bienes, hasta el título. Afortunadamente puedo ejercer ahora en Colombia después de mucho esfuerzo. Me convalidaron el título gracias a algunas de las políticas del gobierno del presidente Duque, que permitió cierta apertura con una nueva resolución, y ya tengo tarjeta profesional y ejerzo como abogado y defiendo derechos humanos también acá en Colombia. Pero es abandonar 30 años de carrera jurídica y empezar de cero, perder además los bienes, y perder toda una vida relacional y volver a empezar. Afortunadamente Colombia ha sido un país donde uno se siente como en casa, pero no deja de ser, desde lo anímico, una de las cosas más duras que puede pasar a un ser humano. El exilio es terrible, lo que hemos vivido los venezolanos. Y fíjese que este tema es muy interesante, lo que me pregunta, porque todo el mundo se ha solidarizado con los nicaragüenses porque le quitaron la nacionalidad. Pero en el caso de los venezolanos, Maduro hace lo mismo, solo no saca la resolución. Solo no hace la resolución, pero los venezolanos, como en mi caso, no podemos sacar cédula, no tenemos acceso al pasaporte, ni una licencia, nada que tenga que ver con Venezuela. En todos lados dice, está vetado, entonces no puedes ejercer la nacionalidad, no puedes votar, no puedes hacer nada. No tiene el documento de identidad. Nada, un documento que me dio Colombia. Es exactamente lo mismo que hizo Ortega, pero sin el decreto. No hizo, digamos, tuvo la viveza de no hacer el decreto, pero es como si es una muerte civil. Esencialmente no puedes ejercer ninguna de las atributos de la personalidad en tu propio país. Qué duro. Bueno, Said Munday, un hombre que ha luchado por la justicia, por los derechos humanos, que le costó el exilio, que sigue dando la pelea desde acá,
Gracias por defender a los colombianos. No, De verdad, no, muchas gracias, gracias. por defender los derechos humanos. Gracias a ustedes por el espacio y a la orden. Cualquier duda, cualquier cosa, siempre estoy a la orden para usted. Y ya saben, presidente, canciller, tienen gente para proteger. Señor ministro de Justicia, tiene gente para proteger acá. Y a todas las víctimas del Estado genocida, métanse a la página de la Corte Penal Internacional y hablen como víctimas. Hasta la próxima.